Bueno, pues vamos a orar para dar inicio a esta sesión y entonces les comento qué es lo que vamos a estar estudiando esta noche, ¿vale? Bueno, pues Señor, gracias por este día, gracias Señor por la oportunidad que tenemos de estar reunidos nuevamente. Te pedimos, Espíritu Santo, que tu voz se haga presente donde quiera que estemos para guiarnos a toda verdad, para llevarnos, Señor, a aquel entendimiento que tienes para nosotros en este día. Presérvanos en tu paz en todo momento, para que en esa quietud, para que en esa paz podamos entender, podamos recibir con nuestro oído lo que quieres sembrar en nuestros corazones y que lo entendamos, que lo creamos y que lo llevemos por obra. Te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que así será. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, bueno, pues el versículo que hoy vamos a estudiar es Proverbios 19:6, ¿sí? Proverbios 19:6, ¿sí? Se los voy a copiar aquí en el chat. Dice, muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da, ¿sí? Otra vez, Proverbios 19:6. Muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da, ¿sí? Proverbios 19:6. Muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da, ¿sí? Muy bien. Bueno, pues este verso, la verdad es que aunque parece, eh, pues sí, aunque se ve cortito, es bastante profundo. Habla de algo muy importante y bueno, como ya saben, vamos a ir palabra por palabra tratando de encontrar a qué se refiere toda esta parte, ¿vale? Miren, empecemos por la palabra muchos, ¿sí? ¿Qué significa la palabra muchos? Probablemente algunos de ustedes en este momento tienen algún verso por ahí donde habla acerca de los muchos. No sé si se acuerdan de esta parte en la que Jesús decía, muchos son los llamados y pocos los escogidos, ¿no? O pocos escogidos, ¿no? Entonces, ahí va la primera pista, justamente. Muchos se refiere a los que son llamados, ¿sí? Muchos son los llamados, ¿ok? Lo que yo te recomiendo, lo que normalmente nosotros hacemos es escribimos así el verso, digamos en la parte de arriba de nuestra hoja, y debajo de cada palabra vamos así señalando con flechitas el significado de estas palabras y a un costado, en un paréntesis, eh, vamos poniendo los versos que fundamentan esa definición, ¿vale? Pues para que no sea como ¿y de dónde saqué esta definición? O si nos preguntan, ¿y por qué dices que eso significa tal cosa? Ah, bueno, pues aquí está la cita donde habla acerca del significado de esa palabra. ¿Ok? Muy bien. Entonces, muchos ya entendimos que son los llamados. ¿Vale? Ahora, aquí cuando dice buscan, ¿sí? Déjame decirte algo. Tanto podemos encontrar el significado de las palabras en otros versos, como lo podemos encontrar en las raíces de las palabras, ¿sí? Para esto, pues nos podemos apoyar de herramientas como la concordancia, donde viene justamente el significado de raíz de esas palabras. En este caso, con la palabra buscan, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a buscar la raíz de esa palabra, ¿vale? La raíz de buscar
En este caso, sí, Claro, uy, ¿me podrás decir? ya, Perdón. sí. Este, la raíz de buscar, en este caso, ¿sí? ¿Qué crees? Está relacionado con la necesidad, ¿sí? Por un momento nosotros podríamos pensar y decir, ¿sabes qué? Es probable que este verbo de buscan se esté refiriendo como a buscar a Dios o algo así. Sí tiene que ver, pero aquí hay como que un poquito de contexto o hay como una connotación con esta palabra. Y como te decía, pues habla de la necesidad o incluso, de acuerdo con la raíz, habla de enfermedad, ¿sí? Habla de enfermedad, o sea, alguien que busca porque tiene una necesidad y esa necesidad es muy probable que sea una enfermedad, ¿sí? Solamente como para compartirles el dato, ¿sí? La raíz de esta palabra buscar es chalá, ¿sí? Se los voy a tratar de escribir aquí. Obviamente pues está en hebreo, no sé si se pronuncia así. Ahí se los puse, chalá. Y como les decía, pues ese es como la, el significado de raíz de esta palabrita, ¿vale? Muy bien. Ahora, dice que buscan el favor, ¿sí? ¿Qué entienden ustedes como el favor? ¿Qué es lo que ustedes como que interpretan de esta palabra? ¿Qué es el favor? A ver, ¿quién se anima a participar? Puede ser por el chat o por el micrófono. Aquí en el diccionario dice ayuda, asistencia que se presta de forma gratuita. Me ha pedido un favor, privilegio, concesión que se recibe de una autoridad, Ajá, ok, fianza, apoyo. ok, perfecto. Así es, una ayuda, un apoyo, ¿sí? Eh, para algo en general o algo en específico, ¿no? Miren, dice, para entender mejor esto, Segunda de Crónicas 2, perdón, Segunda de Crónicas 16, segunda de Crónicas 16, ¿sí? Verso 9. Se los voy a poner aquí en el chat también. Miren, dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Bueno, lo que nos interesa es con la primera parte, donde nos habla acerca del favor. Cuando habla del favor de Dios en la Biblia, ¿sabes de qué está hablando? Está hablando acerca de su poder, ¿sí? Y el poder de Dios tiene un propósito muy, muy específico. ¿Cuál es el propósito del poder de Dios? Levantarnos, ¿sí? Hacernos crecer, que nos desarrollemos espiritualmente. Ese es el propósito del poder de Dios, ¿ok? No sé si tú te acuerdas de la historia de, ay, ¿cómo se llama? Bartimeo, ¿sí? Bartimeo significa hijo del perfecto o hijo de Dios, ¿sí? Y dice que Bartimeo era de la tribu de Leví, o sea, era un levita, era alguien que tenía un propósito, incluso podemos entenderlo como alguien que tenía un llamado, ¿sí? Entonces dice que estaba sentado a un lado del camino y que estaba ciego. Entonces, ¿qué hizo este hombre cuando vio pasar a Jesús? Bueno, no lo vio. Cuando supo que Jesús estaba pasando, aprovechó la oportunidad
y empezó a clamar, ¿sí? ¿Y qué produjo ese clamor? Que Jesús lo llamara. Y una vez que lo llamó, le pregunta, ¿qué quieres que yo te haga? Y le dice, que recupere la vista. Y entonces, ¿qué le dice? Tu fe, ¿sí? Te ha sanado. Le dice, ahora, levántate, ¿sí? Y dice, no recuerdo si Jesús le dijo o fue directamente que este hombre decidió seguir a Jesús. Pero lo que sí sabemos es que siguió a Jesús. ¿Por qué te comento esta historia? Porque el poder de Dios se manifestó en la vida de este hombre, devolviéndole la vista. ¿Pero para qué? Para que se levantara y siguiera a Jesús, continuara con el proceso, con el camino del discipulado y pudiera cumplir con ese propósito, con esa asignación a la que él había sido llamado. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de el favor de Dios, en otras palabras, estamos hablando del poder de Dios o también de la intervención divina, ¿sí? En medio de cualquier asunto. ¿De acuerdo? Mm, hay otro verso para esto que es Esdras 8:22. Esdras 8:22, que dice, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que la abandonan, ¿no? O sea, aquí pues también está hablando de una de las direcciones en las que el poder de Dios puede operar, que es en contra de los enemigos, ¿sí? En este caso, espiritualmente hablando, pues no está hablando de personas porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que más bien, ¿quiénes son esos enemigos? Son todos esos espíritus, también todos esos argumentos que quieren levantarse en contra del conocimiento de Cristo. Ajá. Entonces, fíjate, el poder de Dios se va a manifestar para levantarnos, para llevarnos a un crecimiento, para llevarnos al cumplimiento de ese llamado. Y además, el poder de Dios se va a manifestar para ayudarnos a enfrentar a los enemigos, ¿ok? Para librarnos de los enemigos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso podemos decir que también se refiere a una intervención de parte de Dios, ¿vale? Ahora, dice, continuamos con el verso de Proverbios 19:6. ¿De quién es el favor? El favor es del generoso, ¿sí? Déjame decirte que la palabra generoso, pues literalmente la podemos entender como el que tiene mucho y da mucho, ¿no? El que tiene mucho y reparte mucho. Pero aquí también la palabra generoso se refiere a genética, ¿sí? Generoso lo podemos entender como el que da la genética, ¿ok? El que da la genética. ¿Y quién es el que da la genética? Incluso naturalmente lo podemos entender así. ¿Quién es el que da la genética? Obviamente cuando un bebé se está gestando, pues tiene tanto la genética de la madre como la genética de quién, del padre, ¿no? Pero si no me equivoco, a ver, ahí corríjanme, quien al final determina si es hombre o mujer es el padre o es al revés. El hombre es el que da el género. Sí, ¿no? Sí, el hombre. Exacto. Sí. Entonces, a esto vamos. Generoso lo podemos entender como, quién sabe qué le pique. A ver, otra vez. Generoso es, ¿sí? El que da la genética, o sea, el padre. ¿De acuerdo? Vamos a tratar de reunir, vamos a tratar de juntar esta primera parte del proverbio. Muchos buscan el favor del generoso, ¿sí? Los muchos
pues que son los llamados, tienen una necesidad, ¿sí? Y por lo tanto buscan la intervención o el poder de quién, del Padre, ¿no? ¿Para qué? Pues para suplir esa necesidad. Si reunimos como todas las definiciones que hemos estado viendo ahorita, como que podríamos llegar a esa, por decirlo así, esa conclusión, ¿no? También podemos entenderlo como que muchos son los que tienen una necesidad y buscan ese poder, buscan esa intervención de parte de Dios, ¿sí? Pero fíjense lo que dice después. Y cada uno, ¿sí? Y cada uno es amigo del hombre que da, ¿sí? Aquí es donde vamos a empezar como que a llegar a un mayor entendimiento. Cuando la Biblia menciona la palabra uno, ¿sí? Déjame decirte que se está refiriendo a un discípulo, ¿sí? ¿Dónde podemos encontrar esto? Vámonos a Primera de Corintios, capítulo 12, verso 12. Primera de Corintios 12, verso 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Sí? Les repito, la cita es 1 Corintios 12, 12. ¿Sí? Hay otro verso que dice, ah, mm. Luis, Sí, perdón, los versículos que habías anotado antes ya no se ven. ¿ya no se No ven? sé si cuando, no, ajá. A mí hace ratito me sacó y me volví a meter, no sé si les iba a preguntar si era mi internet, pero ahorita yo lo estoy tratando de, nada más tengo este que acabas de poner. Ah, ok. No sé si los demás estén igual o nada más sea yo. Mira, lo que puedo hacer es enviarte los pasados, pero por Ujú, privado, para que no se repitan, en la pantalla de los demás. ¿Te parece? de acuerdo, sí, 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 está bien, gracias. A ver, Ujú. a ver, dame un segundito. Ahí está. Muy bien. Entonces, como les decía, cuando la Biblia habla acerca de uno, pues se refiere a los que son uno con Cristo, ¿sí? Por ejemplo, Gálatas 5:24 dice, también se los puse aquí en el chat, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, ¿sí? Otro verso que podemos tomar para hablar de esto es em, Juan 17:23. Juan 17:23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Sí? Ese es Juan 17:23. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero, hacia dónde vamos en este sentido? Miren, cuando Jesús estaba desarrollando su ministerio aquí en la tierra, los muchos lo seguían, ¿por qué? Por los milagros, por las señales, ¿sí? Los muchos iban detrás de él por lo que Jesús podía darles, ¿ok? Que era también el poder de Dios manifestándose a través del Hijo sobre la tierra, ¿ok? Ahora,
¿cuál era la diferencia entre los muchos y los discípulos? Que los discípulos no seguían a Jesús, pues por lo que Jesús podría hacer o los milagros que él podría hacer. Incluso dice que ellos o sea, sin necesidad de las señales, sin necesidad de los milagros, ellos creían, ¿sí? Para esto vamos a Juan 10, en los últimos versos, 40 al 42. Juan 10. Dice, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este, o sea, de Jesús, era cierto, era verdad. Y muchos creyeron en él allí, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que estos que se acercaron con Jesús, aunque eran muchos, ¿sí? No estamos hablando de los mismos muchos que solamente seguían las señales, sino que más bien aquí dice que muchos se acercaron, pero creyeron sin haber visto señal, sin haber visto milagro. Ajá. Estos de los que está hablando Juan 10, 40 al 42, se convirtieron en discípulos sin necesidad de haber visto señales y milagros. Creyeron que realmente Jesús, ¿sí? Era el Hijo de Dios sobre la tierra. ¿Ok? Entonces, ¿a qué voy con esto? Hay de dos, los que seguían a Jesús por los milagros y las maravillas y los que seguían a Jesús porque realmente creían que Él era el Hijo de Dios por lo que Él les hablaba, por lo que Él les enseñaba. ¿Sí? Esos eran como los dos grupos, ¿de acuerdo? Ahora, fíjate, dice, y cada uno es amigo. ¿Se acuerdan de esa palabrita? La hemos visto en otros versos, en otro verso principalmente varias veces. Ya no los llamaré, ¿cómo? Siervos, ¿no? Porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Ahora los llamaré como amigos. ¿A quién le estaba diciendo eso? A sus discípulos, ¿sí? Eso se lo está diciendo a sus discípulos. Entonces, nuevamente aquí podemos confirmar que cuando está hablando de los que son uno o de los amigos, está hablando de los discípulos, ¿sí? Para esto tenemos la cita de Juan 15:15, que es la que les acabo de mencionar. Juan 15:15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he hecho, os las he dado a conocer. ¿Sí? Fíjense, qué tremendo, porque, y miren, por un momento, y como siempre les decimos, leámoslo, entendamos esto en primera persona, ¿sí? Realmente yo, personalmente, ¿por qué estoy siguiendo a Jesús? ¿Por lo que Él puede hacer en mi vida o porque creo en lo que Él está enseñándome a través de su palabra, a través de los maestros, a través de los líderes? ¿Sí? Realmente, ¿por qué? ¿De dónde surge la convicción para seguir a Jesús? ¿Realmente es fe o es necesidad? Ahora, como bien sabemos, muchos de nosotros pudimos haber llegado inicialmente por una necesidad en nuestras vidas. Y Dios seguramente obró algún milagro y ese fue, por decirlo así, como el gancho, que nos atrajo a Él, ¿sí? Pero después de eso, desarrollamos una fe en el Señor a partir de eso y a partir de la enseñanza, o nuestra fe está basada y fundamentada en un recuerdo de algo que Dios hizo en mi vida.
Porque a veces vivimos de esa manera. ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué soy hijo de Dios? Es que Dios, cuando yo tenía tal situación, Él hizo esto en mi vida. Eso sirve hasta cierto punto. Pero ¿eso a qué nos tiene que llevar? A convertirnos en seguidores, en discípulos. Nuestra fe no puede estar basada en una experiencia, en un recuerdo, en un momento en nuestra vida, sino que tiene que estar basada en el conocimiento del Hijo, en el conocimiento de Dios. ¿Ok? Que ese es el discipulado. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense, el proverbio termina diciendo, del hombre que da. ¿Quién es el hombre que da? Ah, eso está bien interesante. Miren, vamos a Juan, capítulo 6, verso 27. Juan, capítulo 6, verso 27. Dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Quién es el hombre, sí, que da? En este caso está hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque aquí lo dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre, ¿sí? No sé si te acuerdas también de este otro verso que dice, em, que lo que Jesús recibió del Padre, de eso mismo el Espíritu va a tomar. ¿Para qué? Para dárnoslo a nosotros, ¿sí? Es como una cadenita. El Padre le da al Hijo, el Hijo le da al Espíritu Santo y el Espíritu Santo, ¿a quién le va a dar? A cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, ahí se sigue cumpliendo esto, pues, del hombre que da. Ahora, no está hablando de una persona físicamente, aunque el Señor también puede darnos del pan de esa revelación a través de una persona, que en este caso son sus ministros, los que son amigos de Dios, ¿de acuerdo? Ahora, otro verso para hablar de esto es Juan 17:2. Juan 17:2 dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Sí? Aquí continúa hablando eh, acerca del Señor, ¿no? O sea, Jesús tenía algo bien, bien claro, que el Padre le había dado algo a él y que eso se lo tenía que entregar ¿a quién? A sus discípulos, ¿sí? A sus discípulos. Entonces, a ver, hasta ahora, ¿hasta dónde vamos? ¿Qué prefieres tú? ¿Solo experimentar el favor el poder de Dios en una ocasión, en una situación en específico en tu vida? ¿O convertirte en amigo del Señor? ¿No? Ujú. Creo que o sea, la pregunta es sencilla, ¿no? Pero cuando estamos en situaciones complicadas, la verdad es que está, se pone un poquito complicado, ¿no? Entramos a veces en un dilema, ¿sí? Pero miren, el que se convierte en amigo del Señor, ¿tú crees que ese poder lo va a poder tener disponible en todo momento? Pues sí, eso es lo que el Señor quiere, que de manera constante, a lo largo de todo nuestro crecimiento, a lo largo de todo nuestro desarrollo,
su poder se manifiesta en nuestra vida, llevándonos a un crecimiento. Dice la palabra que el Padre es quien da el crecimiento por medio de su poder, por medio del poder que viene en su palabra. ¿Ok? Entonces lo que Él quiere es que ese poder permanezca sobre nosotros, haciéndonos crecer. ¿Sí? Si nosotros limitamos el poder de Dios a, Señor, hazme este milagro, miren, el Señor por misericordia lo puede hacer. Pero como les decía hace rato, ese debería ser el punto de partida para que el poder de Dios permanezca en nuestras vidas hasta llevarnos a la estatura que Él está esperando de nosotros. ¿Sí? Ese es el propósito del poder, no resolvernos una situación, es más bien llevarnos a un, ¿cómo se dice? A estar completos, ¿sí? Ese es el propósito del poder, ¿vale? Ok. ah, a ver, denme un segundito. Ahora, la pregunta aquí es, ¿no? ¿Cómo nos volvemos amigos del rey? ¿Cómo nos volvemos amigos de Dios? Ahora que fuimos el fin de semana pasado a Querétaro, nos hablaban acerca de esto, ¿sí? Creo que fue uno de los puntos que más me llamó la atención, el ser amigo de Dios. O sea, eso realmente tendría que ser un objetivo en nuestras vidas, ¿de acuerdo? Miren, hay una clave aquí en la palabra que me gustaría compartir con ustedes. Está en ah, Proverbios 22:11. Proverbios 22:11 dice, ahí se los pongo en el chat, dice, el que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios, tendrá la amistad del rey. ¿Sí? Ahora, a ver otra vez, el que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios, tendrá la amistad del rey. ¿Sí? Quiero mostrarte otro versículo que tiene relación con esto. Dice Juan 15:3. Dice, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Conectando estos dos versos, nos damos cuenta de que la amistad con el rey se obtiene por medio de la limpieza de corazón. Y esa limpieza de corazón se obtiene por medio de la palabra que Dios nos va hablando, que Dios nos va mostrando. ¿Sí? Entonces, para que tú y yo podamos cultivar esa amistad con el Señor, ¿qué crees? Necesitamos escuchar sus palabras. ¿En qué consistía la vida de los discípulos? ¿No? Se despertaban, se echaban un taquito, ¿no? Algunos se bañaban y comenzaba el día con Jesús, ¿no? ¿Qué vamos a hacer hoy con Jesús? Bueno, Jesús dice que hoy vamos a ir a tal lado. Perfecto. Vamos con Jesús. A la mitad del camino, el Señor se detiene y ¿qué hace Jesús? Empezaba a hablar y empezaba a decirles cosas. Y los discípulos de repente se quedan así como, ¿qué está diciendo, no? No entiendo nada. Pero lo creo. ¿Por qué lo creo? Porque creo que Él es el Hijo de Dios. Perfecto. Y así, en lugar donde se paraban a hacer una obra o hacer algo, el Señor les enseñaba, les decía cosas. Les estaba dando lo que el Padre le había dado a Jesús para darle a los discípulos. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con esto?
Si nosotros recibimos las palabras que Dios quiere darnos y las creemos, y por lo tanto, si las creemos, las vamos a llevar a cabo, ¿sí? Si nosotros las creemos y las ponemos por obra, ¿qué crees? Eso nos va limpiando. Eso nos va perfeccionando. Eso nos mantiene cerquita del Señor, ¿sí? Porque llega un momento en el que nos volvemos tan dependientes de sus palabras que expresamos algo muy similar a lo que Pedro dijo. ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Esa es la vida del discípulo, ¿sí? La vida del discípulo es entender que no hay otro lugar donde nosotros podamos recibir esa limpieza, ese perfeccionamiento, ese crecimiento, solamente estando con el maestro. Eso es, y eso es lo que provoca inevitablemente la amistad con el rey, ¿sí? Escuchar, creer y hacer. Y depender de esas palabras, depender de esa enseñanza para todo. Esa es la amistad con el rey, ¿sí? ¿Quiénes fueron las personas que la Biblia describe como amigos del Señor en el Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan? Por ahí se mencionan dos. Ab- Abraham y Abraham, uno. Abraham, ¿Ok? Noé. Noé. Y por ahí hay un pilón. Uno que no tiene mucho protagonismo, pero que... ¿Cómo? Elías. Estoy seguro que Elías y Moisés, pues sí fueron amigos de Dios, pues porque incluso aparecieron en la transfiguración, ¿no? Pero hay uno más que, como les digo, no tiene mucho protagonismo y es Enoc. Enoch, Ajá, justamente, Enoc. Dice que caminaron con Dios, ¿sí? Ahora, yéndonos específicamente al caso de Noé. Miren, Noé fue tan obediente que hasta las medidas del arca específicas obedeció. Hasta las medidas de las tablas de la madera que tenía que cortar y usar, obedeció en eso. ¿Sí? Ahora, ¿por qué lo hizo Noé? Porque amaba a Dios, porque lo conocía y lo amaba. Y por lo tanto quería, de ese amor nacía su obediencia. ¿Ok? Entonces, esa es, por decirlo así, otra manera de describir la amistad con el rey. ¿Sí? Yo creo en sus palabras y como lo amo, entonces las llevo a cabo. ¿De acuerdo? Ahora, eh, por aquí escribí como algunos comentarios, mm, como para ir también cerrando esta enseñanza. ¿Sí? Como les mencioné hace rato, la multitud solo busca la intervención de Dios, pero sin el deseo o sin la intención de convertirse en discípulo. ¿Sí? Ese es, por decir así, el tema o la diferencia entre estos dos grupos. ¿Ok? Miren, hay un verso que dice Juan 6, 25 y 26. Juan 6, 25 y 26. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscan no porque han visto las señales, sino porque comiste del pan y se saciaron. ¿Qué quiere decir esto?
probaron de la enseñanza que Jesús les daba, probaron de la revelación que el maestro les estaba enseñando, ¿sí? Y pudieron experimentar en su interior cómo esas necesidades eran saciadas por él. Y ellos creyeron. Ellos cuando escucharon a Jesús hablar y experimentaron su paz, ellos cuando escucharon a Jesús enseñar y experimentaron el perdón, cuando ellos escucharon a Jesús hablar y pudieron confirmar las profecías acerca de él, ¿sí? Fueron saciados, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? La multitud va a buscar el pan físico. La multitud va a buscar el pan material, ¿sí? Terrenal. Pero los discípulos lo que van a buscar es el pan espiritual. Y por ese pan espiritual se van a quedar con el maestro, ¿sí? O como la parte, como les decía, que distingue a estos dos grupos, ¿sí? Y pues recordemos que el pan, pues son todas esas revelaciones, ese entendimiento que el Señor quiere darnos. El pan diario, tenemos que buscarlo, ¿sí? Porque todos los días tenemos una necesidad, todos los días tenemos un hambre que suplir, ¿sí? Pero esta solamente va a ser suplida por la revelación, por el entendimiento de la palabra, del Evangelio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿el Señor realmente puede obrar milagros en la vida de una persona por misericordia? Sí, pero como les mencionaba, ese es solamente el punto de partida. ¿De acuerdo? Hablando de la amistad con el rey, olvidé mencionarles un verso que es Salmo 119:9. Salmo 119:9, ¿sí? Que dice, ah, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, ¿sí? Nuevamente aquí nos muestra cómo cultivar esa amistad con el rey. Cómo limpiar el camino guardando su palabra, ¿vale? ¿Y cuál es el propósito de guardar la palabra? Pues llevarla a una ejecución, a una obra, ¿ok? Mm, dice Deuteronomio 13:18. Dice, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacer lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Entonces, guardamos esa palabra, ¿para qué? Para hacerla. Guardar es igual a creerla. Guardar es igual a entenderla. Yo la entiendo, yo la creo y por lo tanto la hago, la ejecuto, ¿sí? Hace rato comentaba con Natán que el diseño del ser humano, ¿sí? O sea, nosotros como personas por diseño funcionamos a base de convicciones. Si nosotros creemos en algo, lo hacemos. ¿Sí? Les ponía un ejemplo el otro día. Eh, si nosotros creemos que el hacer ejercicio puede mejorar nuestra salud, pues entonces vamos a hacer ejercicio. Si nosotros creemos que tomar algo nos puede hacer daño, entonces vamos a dejar de tomar eso, ¿sí? O sea, nosotros como seres humanos funcionamos a base de convicciones. Por eso el Señor, fíjense, a través de su misma palabra, hace referencia a este diseño que hay en nosotros y nos permite entenderlo, pero ahora en el sentido de la palabra. Si ustedes creen en la palabra, la van a llevar a cabo. Si tú de repente ves y examinas tu vida y dices, ¿sabes qué?
esta palabra, esta enseñanza, no la estoy viviendo, pues tú puedes pedir al Señor, ayúdame en mi incredulidad, ayúdame en esa área donde no estoy llevando a cabo tu palabra porque es muy probable que no la esté creyendo. Sí, el Señor puede ayudarnos en nuestra incredulidad. El Señor puede traer convicción a nuestras vidas. Esa es la obra del Espíritu Santo, traer convicción a nuestras vidas. ¿De acuerdo? Muy bien. Adelante, Marta. No, no, yo no. No, Marta. Marta. Creo que para reforzar un poco lo que estabas diciendo acerca del alimento espiritual, en el Padre Nuestro dice, ¿no? Danos hoy el pan nuestro de cada día, ¿no? Claro. Y ahí es como que es el alimento espiritual que se da por revelación. Y viene en Jeremías 31, 33 y 34, ¿sí? Que dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, en esa intimidad y en ese buscarle y en esa dependencia que podemos hacer y tener con Él, es el cumplimiento de su palabra, ¿no? Es el cumplimiento del Padre Nuestro en sí, porque es el Hijo. El Padre Nuestro no es una oración a repetir, ¿no? Es el cómo un hijo puede depender en medio de un pueblo corrupto de un padre como es el Señor. Así es. Así es. Y por lo que dices, entiendo que la medida en la que nosotros creemos que Dios es nuestro Padre, ¿sí? Es en la medida en la que nosotros también vamos a pedir de este pan, ¿no? Porque es Así como es. este verso que dice, qué padre cuando su hijo le pide un pan, ¿no? Creo que le da una piedra, ¿no? Algo así dice. O sea, en la medida en la que yo entiendo que realmente Dios es mi Padre y lo creo, en esa confianza y en esa convicción me voy a acercar a pedirle ese pan, a pedirle ese alimento espiritual, esa revelación que me va a llevar a un crecimiento, ¿sí? O sea, algo aquí que es bien importante entender es lo siguiente, el poder de Dios para llevarnos a un crecimiento está contenido en la misma palabra, ¿sí? Es como la semilla. La semilla contiene vida. La semilla contiene un poder para vida, ¿sí? Entonces, ¿quién es el sembrador? El Padre, quien da la genética, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que Él nos da esa genética? ¿Cómo es que Él nos da esa vida? A través de su palabra, ¿sí? A través de su palabra. Y Jesús mismo lo decía, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, ¿sí? El poder de la palabra es la vida. Entre más nosotros recibamos de esa palabra, de ese poder, de esa vida, pues cada día nos desarrollaremos más y mejor espiritualmente, ¿sí? Por aquí escribía una frase como para, como parte de de las conclusiones de este verso y es, no busques solo el milagro, cuando tienes la oportunidad de convertirte en amigo del que hace los milagros, ¿sí? ¿Y saben qué es lo más loco? Que en algún momento, como discípulos del Señor, ¿qué crees? El poder de Dios se va a manifestar a través de nuestras vidas.
como hijos de Dios, como portadores de esa vida, ¿sí? El poder de Dios se va a manifestar a través de nosotros. ¿Para qué? Para levantar a otras personas, ¿sí? Ese debe ser también nuestro objetivo, o sea, al convertirnos en amigos, ¿sí? Que también en algún momento el poder de Dios se manifieste a través de nuestras vidas para levantar la obra, ¿sí? ¿Quién es la obra? La obra somos nosotros y todos aquellos a los que el Señor quiere eh, levantar. ¿Por qué digo que la obra somos nosotros? Miren, vamos a Salmos 138:8. Salmos 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿De quién está hablando? De nosotros como la obra del Señor. ¿Sí? Entonces, el poder de Dios es para levantar la obra, para levantarnos a nosotros, y cuando el poder de Dios se manifiesta a través de nuestras vidas, será para levantar la obra en otras personas. Eso era lo que hacían los apóstoles. El poder de Dios, los milagros, las señales se manifestaban en ellos. ¿Para qué? Para levantar la obra en otras personas. Dice Pablo que él fue creo que fue, no sé si en Gálatas o en Corintios, que habla que él fue a ellos con demostración de poder, ¿sí? O sea, con palabra del Espíritu, con enseñanza del Espíritu y con demostración de poder. ¿Para qué? Para que creyeran. O sea, ahora sí que llegó con las dos, pero para que su fe no fallara. ¿De acuerdo? ¿Quieres comentar algo? Sí, hay un versículo en Juan 17:8 que dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Hace poco, no sé si era una semana, entendía el valor de la palabra recibir. Este, mm, yo quizás en mucho tiempo estaba como muy convencida de buscar el conocimiento del Señor, pero no lo estaba recibiendo, en el sentido de que yo llenaba mi mente con conocimiento, pero eso no traía como una transformación, al contrario, traía afán, el querer como buscar más, pero al final no estar realmente interesada en vivirlo. Cuando entendí el valor de la palabra recibir, entendí que las palabras que Él nos da, si nosotros las recibimos, significa que las entendemos, que las creemos, que las hacemos nuestras, que estamos muy interesados en vivir su palabra, en que podamos ver como el fruto de la vida en el espíritu de esa palabra en nosotros. Entonces verdaderamente hemos recibido su palabra y realmente la creemos y damos fe de que Él nos la ha dado y que la podemos dar a otros. Pero si nosotros no la recibimos, es como esto de querer llenarnos de conocimiento y de querer conocer y avanzar en más cosas, pero todavía, pues la palabra es esa que, como la que cae en pedregales o la que cae como en el camino, pero no puede profundizar y la olvidamos y el gozo de esa palabra se pierde. Entonces, cuando realmente nosotros atesoramos una palabra en nuestro corazón es porque justamente la estamos recibiendo y queremos vivirla. Y bueno, quería compartirles eso. Ujú. Así es. Muchas gracias. Así es. Entonces, ¿cuál es la invitación en este momento? Pues a que nos convirtamos o busquemos eso, ¿no? Convertirnos en amigos del Señor y que creamos en las palabras que Él nos da, que las atesoremos en nuestro corazón. Eso va a traer limpieza a nuestro corazón y además, ¿sí? Eh, Caminando con Dios, pues vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer de una manera precisa. ¿Cuáles son los pasos que hay que dar? Un amigo, pues es alguien con quien podemos confiar, ¿no? Alguien con quien podemos obtener consejo. Y eso es lo que el Señor quiere en nuestras vidas, que podamos encontrar en Él esa amistad, ese consejo, ¿vale?
Adelante, Gina. Sí, pues yo quiero ahondar un poquito en esto, ¿no? Que están comentando justamente ahorita, porque eh, cuando empezaron a hablar de que debemos aspirar a ser amigos del Señor, yo estaba pensando en la parábola del hijo pródigo, ¿no? Entonces me vino hacia la mente como una imagen cuando el hijo pródigo regresa. Digo, yo no dudo ni tantito que claro que respetaba a su papá y todo y lo quería mucho y lo que sea, pero yo creo que en algún momento el papá sintió que su hijo le abrió su corazón, ¿no? Y entonces él pudo sentir esa cercanía de su hijo, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que a nosotros nos pasa algo similar, bueno, al menos a mí, yo cuando yo conocía a Dios, pero lo conocía así como, ay, la autoridad, de quien debemos de estarnos cuidando siempre, porque si hacemos algo malo nos pega o nos castiga. Ese es el concepto que yo tenía, bueno, que yo entendí en la religión católica, pero cuando llegué al Señor, a los pies del Señor, de verdad que todo eso se vino abajo porque en realidad yo empecé a tener como una relación ya con el Señor y es bien bonito, ¿no? Porque te abres ante el Señor, sabes que cuando estás en el lugar de intimidad con Él, te abres tu corazón y le puedes decir cosas que a nadie, tal vez ni a tu mismo esposo, o no sé por decir algo, ¿no? Claro. Ni a tus mismos amigos, amigas o compañeros, familia, lo que sea, puedes revelar o no te puedes abrir tanto como con Dios, ¿no? Y yo creo que eso es lo bonito y lo fabuloso de esto, ¿no? Que podemos llegar a Él, a su presencia, abriendo nuestro corazón y pidiéndole pues de su protección, de su amor y no solamente los milagros, sino fundamentalmente eso, ¿no? Claro. Así es. Muchas gracias, Gina. Es correcto. La verdad es que eh, realmente en el Señor podemos encontrar esa amistad. Y miren, el nivel de relación eh, que la misma Biblia describe, ¿sí? Que es la amistad, lo describe como una de las más altas que hay, ¿sí? Incluso en algún momento escuchamos este famoso verso, ¿no? De que no hay mayor amor que este, ¿no? Que aquel que da la vida por quién, por los amigos. Entonces, miren, cuando Jesús vino a esta tierra, él vino a encontrar a sus discípulos, ¿sí? Porque dice literalmente Juan 10 que el Padre le dio esos discípulos a Jesús. Dice que de su mano se los entregó, ¿sí? Entonces, él vino a esta tierra, ¿sí? A cumplir esa misión de encontrar a los amigos, a encontrar a los discípulos que el Señor le había dado y dio su vida, ¿sí? No solamente por esos amigos, sino que incluso por aquellos que iban a creer por el testimonio de esos amigos. Y hoy tú y yo estamos aquí por el testimonio de esos amigos, ¿ok? Ahora, ¿qué crees? El Señor también nos envió a esta tierra para encontrar a esos discípulos, decirles que son discípulos y edificarlos y enseñarles, para que ellos después también vayan a buscar a más discípulos. Así es como la obra del Señor se desarrolla sobre la tierra, generación tras generación de discípulos que enseñan a otros para ser discípulos. Ajá. Entonces, tú y yo estamos aquí en la tierra para encontrar esos amigos, para encontrar esos discípulos, ¿sí? Hablarles, darles a conocer, edificarlos, ¿sí? Para que ellos también vayan y busquen, ¿de acuerdo? Entonces, por eso dice, no hay mayor amor que este, que aquel que da su vida, que aquel que dedica todo lo que es, ¿sí? Por amor de los amigos, ¿ok? Entonces, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Que así como podemos encontrar ese gran amor en el Señor como nuestro amigo, ¿sí? Que nosotros también podamos ser amigos
de otras personas, que estemos dispuestos a dar quienes somos, así como Jesucristo se entregó, ¿sí? Por amor de otras personas. ¿De acuerdo? Porque el tener discípulos, el edificar a otras personas, implica todo esto, el entregarnos por completo, ¿sí? Hace poco leíamos un versículo que estaba en Proverbios 19:4 que dice, las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Y acá era como un poco triste, ¿no? El pobre, encima de que era pobre, era apartado de su amigo, pero es que lo está hablando en un sentido espiritual, en que el pobre es pobre de espíritu, pero porque no se deshizo de todas las riquezas terrenales por ir a buscar la verdad. En cambio, el que tiene riquezas es porque se está esmerando en buscar la sabiduría, ese pan diario, y entonces esas riquezas espirituales que va adquiriendo atraen a muchos amigos, ¿no? Y donde nosotros el Señor mismo nos da a quienes compartirle ese pan que vamos, comiendo y recibiendo de él, ¿no? Entonces, lo vemos como en primera persona, en que nosotros debemos ir a buscar a ese hombre que da, del cual amamos porque nos da el pan que realmente nos da vida, y cómo a la vez el ir a buscar ese pan nos da las riquezas y las herramientas y los elementos para pues darle ese pan a otras personas y que también puedan ir a buscarlo, ¿no? Ujú. Así es. Pero bueno, hay que estarnos preparando constantemente, ¿no? Para siempre tener el pan para compartir. Nos decían hace poco, ustedes síganse preparando porque nunca saben cuándo el Señor los llama a una buena obra. Entonces es como que el Señor puede llamarnos en cualquier momento, ¿no? Entonces siempre hay que estar preparándose y siempre estar como listos, ¿no? Por eso dice, enteramente preparado para toda buena obra. Y toda es toda. Y en cualquier momento el Señor puede decir, quiero que vayas y hagas esto. Tenemos que estar preparados. ¿Sí? Tenemos que estar preparados. Em, Me acabo de acordar de un verso. Ya vamos a terminar, ¿eh? Lo prometo. No, no me acuerdo de la cita. Mejor eso se los paso a la siguiente, porque si no nos vamos a seguir. Bueno, vamos a orar para terminar este tiempo. Gracias a todos por su atención, por su tiempo, de verdad, y pues esperamos que esto sea de bendición para sus vidas. ¿Vale? Bueno, pues Señor, gracias por tu palabra, gracias Señor por tu fidelidad. Creemos, Señor, que tu voz nuevamente se hizo presente en medio de nosotros para guiarnos hacia la verdad. Te pedimos que todo lo que permanece a tu verdad, Señor, permanezca en nuestros corazones. Gracias, Padre, porque tú nos estás dando lo necesario para seguir creciendo, para caminar de manera recta, Señor, hacia tu propósito. Te damos muchas gracias y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Muy bien, Amén. pues muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Mario, gracias. Un abrazo. Gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Descansen. Que descansen, que estén muy bien. Bye, bye, bendiciones. Bye. Un abrazo a todos. Bye. Nos vemos.